Hola amantes de la lectura, ¿qué tal estáis? Yo soy Vanessa y bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal en el que hoy vamos a hablar de los libros que he leído recientemente, es decir, de todas esas lecturas que he hecho a lo largo de los 2 últimos meses. Lo cierto es que es un wrap-up bastante variado, aunque no he leído tanto como me gustaría. Tengo pendiente traeros un vídeo de cómo han cambiado mis hábitos lectores últimamente, cómo ha cambiado mi rutina lectora, en cómo están cambiando mis hábitos, aunque lo cierto es que también tengo que tener en consideración que he estado pasando por el proceso de corrección de mi nuevo libro, de la segunda parte de La Ciudad de la Muerte, que se publicará en febrero y lo he leído en el último mes unas 6 veces aproximadamente, por lo que pues he leído más, pero claro, no puedo hablar de las 6 veces que he leído ese libro, pero sí que os voy a hablar de los otros tantos que he leído, así que vamos a comenzar. Y os voy a hablar de uno de mis más grandes descubrimientos de los últimos 2 meses, que además ha sido maravilloso porque he tenido la oportunidad de hablar con la autora. Es una autora internacional que de hecho estuvo recientemente de visita aquí en España, específicamente en Barcelona y en Madrid. Yo fui a un festival de fantasía en el que pude presentarla y hablar largo y tendido de todos sus libros como una fangirl, porque lo cierto es que me lo pasé muy bien. Además es una mujer encantadora y ya no me voy por las ramas. Os estoy hablando de Rebecca Ross. En particular he decidido, digamos que empezar este vídeo con Un río encantado, que es la primera parte de una biología de fantasía en la que la autora ha tomado muchísima inspiración del folclore celta de Escocia. Se ha inspirado, digamos que en todas esas leyendas, en todos esos mitos, y ha decidido plasmarlos dentro de una isla mágica que básicamente está dividida en 2. Cuando entramos al principio del libro nos vamos a encontrar con la historia de Jack, que es un bardo que básicamente no encajaba muy bien dentro de esta isla porque era una especie de hijo bastardo, por lo que podríamos decir que él se fue un poco huyendo de toda esta situación y que es llamado por el líder del clan. La cuestión es que cuando Jack regresa a la isla se va a dar cuenta que no fue el líder realmente quien lo llamó, sino su hija, que va a ser la futura líder del clan, Adaira, con quien además él tiene una historia un poco turbulenta, y es que pues podríamos decir que no se soportan demasiado, son un poco rivales, y ella le va a plantear una situación bastante grave porque en el momento en el que él llega a la isla pues básicamente están desapareciendo niñas. No solo vamos a tener el punto de vista de Jack, también vamos a tener el punto de vista de Adaira, que nos va a permitir, digamos que, profundizar un poco más en sus sentimientos, en las relaciones, pero sobre todo es como muy interesante ver cómo cada uno de ellos dos se percibe, es decir, cómo percibe al otro, y aquí pues se va como colando toda esa historia, ¿no? El hecho de cómo Jack regresa a la isla y tiene que enfrentar esta situación, pero sobre todo tiene que encontrar en sí mismo el valor como para lidiar un poco con todos esos traumas de la infancia que lo condicionaron y que ahora va a ver a partir de otros ojos. También vamos a tener otros 2 puntos de vista que particularmente me gustaron mucho, porque uno viene como de un militar, un hombre militar que está como entregado a la protección, a cuidar la isla, y el otro es su mujer Sidra, que realmente es una curandera, que cree mucho en los espíritus, en las leyendas, y este es uno de los elementos más importantes, uno de los elementos que se van a ir mezclando dentro de la trama y que van a envolver a nuestros personajes en un viaje no solo de poder, también de deber, de lo que realmente tenemos que hacer, de aquello que esperan otros de nosotros mismos. Para mí fue un libro precioso, realmente lo disfruté muchísimo. Bueno, es que no sé si se aprecia, pero he marcado muchísimos post-its. Además, hablar con Rebecca ha sido una delicia. Me ha parecido una mujer tan inspiradora, me ha parecido tan dulce, y definitivamente estoy allí como un poco con las dudas de si este libro podría ser una de mis mejores lecturas de este año. No estoy del todo segura, porque de hecho cuando yo me terminé de leer el libro yo no sabía que era una biología y me quedé como, no me puede haber dado este final, ¿vale? Este final no me gusta, yo necesito saber qué va a pasar a continuación. Luego, investigando un poquito más, sí que descubrí que era una biología y esto me tranquilizó mucho. Pero es que también hay otro libro que leí de la autora este mes, que de hecho voy a juntarlo yo aquí, que también creo que podría apuntar a convertirse en una de mis mejores lecturas. Y claro, mi idea principal es como elegir entre uno de estos 2 libros. El otro libro es de fantasía, enfocado más hacia un público adulto, y en este caso es un libro autoconclusivo, por lo que yo lo considero ideal para conocer la pluma de Rebecca y para adentrarse dentro de sus libros, y es este que tengo por aquí, La maldición de los sueños. Si yo os pudiese hacer un resumen de todo lo que me ha gustado este libro, pero sobre todo
del bálsamo tan maravilloso que ha supuesto para mí encontrarme dentro de sus páginas, descubrir a los personajes, toda esa intriga, ese misterio que se va colando, pero sobre todo lo dinámica que es la lectura, porque me parece que tiene un ritmo absolutamente atrapante, me parece que tiene un ritmo en el que tú, pues conforme vas avanzando en la lectura, no puedes soltarlo en ningún momento, y es algo que yo como lectora agradecí muchísimo, porque quería una lectura así, quería una lectura que fuese ágil, cosa que es bastante complicada teniendo en cuenta que es un libro autoconclusivo de fantasía en un mundo en el que se mezclan secretos, leyendas, pero sobre todo una maldición muy antigua. Este libro está protagonizado por Clementine, que es una joven que realmente vive con su padre, que es un guardián dentro de un pueblo, y me diréis, ¿de qué es esto? Y yo os voy a explicar que en este reino, en el reino de Asanor, pues realmente cada luna nueva las pesadillas cobran forma, las pesadillas se hacen realidad, y el guardián del pueblo debe luchar por, pues, atrapar esa pesadilla, ¿no? Porque esta pesadilla no vaya más. Y lo cierto es que visto así suena muy complejo, suena muy complicado, pero os prometo que en cuanto empecéis la lectura pues os engancháis, pero sobre todo lo vais a ver con muchísima más claridad cómo funciona este complejo sistema de magia, cómo se mueven dentro de este mundo los personajes. Y en el libro en un principio pues vamos a ver cómo Clementine y su padre, digamos que son desafiados por dos magos que recientemente llegan al pueblo y deciden desafiarlos para convertirse ellos, ¿no?, en los guardianes, y por cosas de la vida pues Clementine y su padre pierden este duelo y tienen que irse del pueblo. La cuestión es que Clementine es una joven que va a estar un poco movida, digamos que por esa sed de venganza, esa necesidad de recuperar lo que ella considera que es suyo, y todo lo injusto que considera el hecho de que de la noche a la mañana aparezcan unas personas y vayan a reclamar algo por lo que su padre ha luchado durante toda su vida, durante años. Pero entre todo este panorama os podréis imaginar, aquí hay tropos que a mí me gustan mucho, que sí, que parecen muy cliché, que parecen muy típicos de este tipo de historias, pero que, no sé, disfruté por cómo estaban escritos, disfruté sobre todo por la evolución de los personajes. Y es que Clementine, para conseguir esa venganza, va a tener que convivir y trabajar con su peor enemigo. Es un libro en el que hay secretos, en el que hay mentiras, en el que estas maldiciones antiguas pues digamos que se van fraguando lentamente a lo largo de la narración, y tú te ves en la necesidad pues de querer seguir descubriéndolo, de querer saber qué te espera a continuación. A mí en lo personal ya os digo que me encantó, era justamente el libro que yo necesitaba leer. De hecho en la charla le pregunté a Rebeca si no se había planteado expandir la historia, porque me parece que es un mundo tan rico que yo creo que podría ambientar perfectamente muchísimas historias dentro de él, y dijo que sí, pero que bueno, que en este caso, siendo un libro autoconclusivo, pues prefería dejarlo tal y como está. Así que nada, pues yo definitivamente os lo quería recomendar. Y el libro del que os voy a hablar a continuación es un libro muy curioso porque no es ficción como tal, y lo cierto es que he tardado varios meses en leerlo, no porque no me estuviese gustando, sino todo lo contrario. Creo que era un libro para disfrutar y para aprender de él, y os estoy hablando de este que tengo por aquí, Curso de Escritura Creativa de Brandon Sanderson. Es una recopilación de sus clases en la universidad. Ya sabéis que Brandon Sanderson es, además de un prolífico autor, también es profesor de escritura creativa, y aquí pues hay una recopilación de todas esas clases que también se pueden encontrar por YouTube por si queréis profundizar un poquito más en este tema. Creo que es perfecto para todos aquellos que han sentido ese gusanillo de querer escribir una historia, de querer plasmar, ¿no?, esas tramas que a veces se nos vienen en la cabeza al papel. Es un libro muy completo, creo que si os estáis iniciando en el tema de la escritura está bastante bien. Yo me he marcado algunos temas muy interesantes que tiene, y lo que más me ha gustado del libro es que realmente no te plantea la idea de que solo hay una manera correcta de escribir o solo hay una manera correcta de hacer las cosas. Brandon Sanderson te va contando cosas que a él le funcionan dentro de su proceso creativo y su proceso de escritura, y también las contrasta con otras que se tienen un poco asociadas a escritores de personas que él ha conocido, y pues va contrastando lo que me ha parecido que es bastante más interesante. También hay preguntas de sus alumnos y pues te plantea la respuesta aquí como para que tengas una visión un poco más global. Y eso, la verdad es que considero que es un libro bastante interesante. A mí personalmente me ha gustado, y pues sí que guarda un lugar bastante especial dentro de mis estanterías. Ahora os voy a hablar de un libro con el que lo cierto es que tengo sentimientos encontrados, y el libro en cuestión es este que tengo por aquí, El Rey Oscuro, de C.S. Pacat. Lo cierto es que es la autora del Príncipe Cautivo, que es una trilogía que se publicó hace varios años también aquí en España. Este es el inicio de una
trilogía de fantasía épica y yo tenía muchísimas ganas. Había escuchado muy buenas referencias de la autora y yo estaba como convencida de que este libro me iba a gustar, sobre todo porque cuando he leído la premisa inicial del libro, este libro tiene como todo eso que a mí me encanta encontrar dentro de un libro de fantasía. Además sentía que tiraba un poco de esos elementos más clásicos propios de la fantasía épica. Y lo cierto es que sí, además te habla de un mundo en el que hay luz, oscuridad, artefactos mágicos peligrosos, tenemos una especie de figura prometida. Se juega un poco como con esas profecías, también algo de sociedades secretas que quieren luchar en contra de esa oscuridad. Y a priori todo esto suena muy interesante, pero a mí me ha dejado como con una sensación contradictoria, porque por una parte me gusta la manera en la que está escrita el libro, me ha gustado mucho la pluma de la autora, me ha gustado la estructura con la que se maneja a lo largo de la historia, pero por otra considero que habían personajes muy interesantes que a lo largo de la historia se me quedaron como un poco flojos, que no terminé como de ver brillar, que no terminé de percibir al 100% su personalidad, que es cierto que al ser el inicio de una trilogía, pues probablemente en los otros libros cobren un poquito más de importancia y podamos ver cómo va a ser su evolución, pero en este caso se me quedaron un poco flojos. Pero sobre todo, mi mayor conflicto con la historia es que me costó muchísimo engancharme. Siento que fue un libro un tanto repetitivo, siento que fue un libro que se me hizo muy lento, que se me hizo bastante difícil el arranque de este mismo, pero sobre todo como que cuando ya estaban asentadas las bases de pues por aquí es por donde va a tirar la historia, lo sentí bastante plano. También debo decir que el final del libro a mí personalmente no me gustó. Siento que la idea principal por la que se sostenía se desbarata totalmente al final y esto me enfadó un poco porque por una parte fue como que me sentí un tanto engañada. O sea, siento que el libro jugó con aquello que me había dado en un principio y luego fue como que, no sé, personalmente yo sentí que se lo sacó un poco de la manga y eso me dejó muy descolocada. Sin embargo, soy muy consciente de que es un libro que le ha gustado a muchísimas personas, sobre todo por esta comunidad, y tal vez esto sea que yo no he conectado con el libro, pero bueno, de momento tengo ahí como esos sentimientos encontrados y todavía no sé si voy a continuar con la saga o si por otra parte pues creo que este libro es suficiente para mí. Vamos con uno de los libros que ha revolucionado toda la comunidad de BookTok, porque este libro es un fenómeno y yo lo cierto es que estaba como lo leo, no lo leo, me gustará, no me gustará, y pues me ha gustado, pero sobre todo me ha gustado por lo rápido que me lo he leído, porque este libro es sentarte a leerlo y terminártelo en 2 días porque es completamente adictivo y es un libro que sabes perfectamente a lo que vas, en el que la autora te da las cosas pues de manera directa, en el que tú no tienes que estar ahí por las ramas. No, siento que la autora es muy directa y muy concisa cuando ha creado este libro, y en cuestión es este que tengo por aquí, Una herencia en juego, de Jennifer Lynn Barnes, y lo cierto es que es eso, me lo he leído en 3 días. Nos cuenta la historia de una chica que vive una situación económica bastante compleja. Lo cierto es que ella no tiene dinero, no sabe muy bien cuál va a ser su futuro, pero ella es brillante, es decir, es una chica bastante inteligente. Pero de la noche a la mañana pues descubre que un señor, uno de los hombres más millonarios del mundo, ha dejado casi en su totalidad la herencia a ella. La cosa es que esto es muy extraño porque este señor, ella no lo conoce, cree que de alguna manera tal vez pudo estar relacionado con su pasado, con su madre que murió cuando ella era bastante joven. Entonces aquí como que se plantan una serie de intrigas, una serie de preguntas que hacen que tú como lector pues quieras avanzar en la narración. Cuando nuestra protagonista Avery viaja a la mansión de este hombre para que se pueda leer el testamento, pues os podéis imaginar cómo se ha quedado la familia cuando descubren que a ellos les ha dejado ahí las migajas básicamente y a ella la ha dejado como la heredera plena. Pero para que ella pueda acceder a ese dinero pues debe cumplir con una serie de requisitos que tendrá que cumplir durante este primero o segundo año, no recuerdo exactamente bien, y uno de ellos pues es vivir dentro de la mansión. Pero os podréis imaginar que para ella esto va a entrañar una serie de peligros, porque obviamente la familia no va a estar nada contenta con que ella esté allí, porque además la consideran eso, una extraña, y además ella va a descubrir que este señor tenía una mente un tanto retorcida, que le gustaban los juegos un poco macabros, podría decirse, poner a prueba a las personas que conocían, y se va a ver inmersa en una especie de juego con todos los nietos de este señor que también van a querer descubrir por qué ella está allí. Al final vamos a decir que ella va a resultar una pieza clave para desentrañar toda esta serie de incógnitas y de preguntas que se nos plantean
plantean casi desde un inicio. Es un libro extraño, es un libro que tiene un estilo muy directo en el que vamos a ver cómo nuestra protagonista pues se ve impulsada, ¿no?, a trabajar por descubrir qué realmente ha pasado, si este señor ha estado involucrado de alguna manera con su madre, con su pasado, con las personas con las que ella se ha relacionado, pero por otra parte pues vamos a ver esas relaciones con los nietos e incluso con el resto de la familia, cómo esto la va a poner en peligro y cómo esto de hecho la va a empujar a desesperarse un poco por querer esas respuestas. Es un libro que particularmente de verdad que me ha gustado muchísimo, lo he disfrutado y creo que en un principio tenía una sensación rara porque yo decía, bueno, este libro no considero que vaya a ser demasiado memorable en mi cabeza, lo cierto es que lo pensaba así, de alguna manera sí que lo sigo pensando, pero por otra me ha resultado como muy entretenido y lo he disfrutado mucho y cuando me lo he terminado me he encontrado pensando en los personajes y esto es un punto importante, por lo que he decidido pues sí que voy a continuar con la saga porque lo cierto es que la estoy disfrutando muchísimo. Y ya el último libro del que os quería hablar sí que lo he dejado caer en otro vídeo por aquí por YouTube y lo cierto es que me encantó, sobre todo porque está inspirado en otra historia y es este que tengo por aquí, Anne sin filtros, que pues os imaginaréis que está inspirado en la historia de Ana de las Tejas Verdes, escrito por Iria G. Parente y Selene M. Pascual, y este libro siento que ha sido como muy cozy, creo que es un libro muy otoñal, creo que es un libro perfecto para leer ahora en esta época, con una mantita, con un té, con un café y por supuesto con una tarta de zanahoria, no nos vamos a mentir. Y es que me ha gustado sobre todo el hecho de que se plantee una historia en un mundo actual, en un mundo moderno, en el que vamos a tener a Anne, que es nuestra joven soñadora protagonista, y que ella pues es una apasionada por las historias y de hecho disfruta muchísimo de escribirlas, está obsesionada con una serie muy popular en su mundo que realmente pues ella se dedica a escribir fanfics de esta historia televisiva y está como una especie de competencia porque otro de los chicos que también escribe fanfics justamente de esta serie pues tiene una especie de rivalidad, o sea, ella tiene una especie de rivalidad con él en el que pues ella quiere que su historia sea la más leída y los mejores comentarios, pero cuando conoce a este chico va a descubrir que a lo mejor no es tan despreciable como ella creía, se van a fraguar allí una serie de situaciones, pero sobre todo la idea de unas relaciones personales que me encantaron, que las disfruté muchísimo y que me gustó sobre todo ver la evolución de los personajes. Anne para mí fue un personaje muy cercano, la sentí absolutamente real, pude empatizar con sus miedos, con esa inseguridad, ¿no?, a revelar que ella era la persona que se escondía detrás de ese seudónimo con el que ella escribe estos fanfics. Y es un libro que para mí tiene romance, es un libro que me ha parecido muy actual, que me parece muy real y que bueno, obviamente os lo quería dejar aquí y recomendarlo. Y pues hasta aquí el vídeo de hoy, yo espero que te haya gustado. Si te has quedado hasta esta parte te voy a pedir que por favor me dejes abajo en los comentarios la frase secreta, que en este caso será me gustan los libros del mes. Ya sabes que no tiene nada que ver, simplemente es que me hace especial ilusión saber que te has quedado hasta el final del vídeo. Te recuerdo que si quieres que YouTube te avise de cuando subo un nuevo vídeo, puedes activar la campanita, suscribirte a mi canal, darle like al vídeo si te ha gustado y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. ¡Chao!